Llegamos entonces al quinto cuento de la colección Ficciones de Borges. Empiezan a aparecer similitudes entre algunos cuentos. Este cuento, Examen de la obra de Herbert Quain, se parece un poco o tiene algún vínculo con Pierre Menard, autor del Quijote. Y esto básicamente porque se trata, en los dos casos, de una forma literaria que prácticamente podríamos decir Borges inventa, que es el ensayo ficcional, donde Borges utiliza una forma, un tipo de discurso habitualmente utilizado por la no ficción, es decir, nos presenta la reseña de un autor de la misma manera que se presentan las reseñas de autores reales, pero se trata de un autor falso. En este caso, Herbert Quain; en el caso de Menard, Pierre Menard. En los dos casos también se trata de una reseña hecha a partir de la muerte reciente de ese autor. Pierre Menard empieza con el narrador diciendo que Pierre Menard murió y queriendo hacer una reivindicación de su obra. Cierto es que en ese caso el tono es más cómico, más humorístico. En este segundo caso el tono es un poco más serio, pero en los dos casos el autor dice haber conocido o haber sido amigo de el autor reseñado. En el caso de Pierre Menard, el autor no es Borges, el narrador, digamos, no, es un autor ficticio que escribe este ensayo, no es explícitamente Borges. En este cuento no se explicita quién es el autor, pero sí se hace referencia a uno de los cuentos de ficciones, que es Las ruinas circulares. Más adelante vamos a ver que el narrador dice que se inspiró en un cuento de Herbert Quain para la trama de Las ruinas circulares. Entonces podemos extraer de esto y de algunas otras señales que se trata de Borges. Esto sería una actitud un poco, podríamos decir, hiperrealista, en tanto que las formas habituales de ficción le resultan demasiado artificiales, pero se hace una especie de desplazamiento hacia el realismo, se coloniza un género que era dedicado exclusivamente para hablar de asuntos reales, como es el ensayo, y se lo utiliza para generar una especie de engaño ficcional, y esto habilita a un montón de procedimientos a Borges. En el caso de Clonuk Baroruis Tertius, por ejemplo, también podemos hablar de hiperrealismo, porque Borges y Bioy y otras personas, casi todas las personas que se nombran, son reales. Ahí donde, según si recuerdan la definición de Todorov, el género fantástico necesita cierta vacilación del espectador. En primer lugar, la vacilación del personaje, en tanto que se encuentra con algo que parece fantástico pero no está seguro, parece maravilloso, digamos, parece un milagro y no está seguro. Entonces el género fantástico siempre está entre medio de, nunca es explícitamente maravilloso, sino que hay cierta duda, ¿no?, que generalmente se resuelve en el hecho milagroso. En el caso de un desplazamiento hacia un mayor realismo, este tipo de ensayos puede pasar desapercibido para el lector, el hecho de que se trata de una ficción. Hay un caso famoso del mismo Borges, que es el acercamiento al Motasim, que es la primera vez que, si no me equivoco, la primera vez que él utiliza esta forma de ensayo ficcional, donde mucha gente creyó que la reseña era una reseña de un escritor real. Esto le da una potencia enorme al relato, porque justamente esta idea se vuelve más fácil la suspensión de la incredulidad, porque el lector está mucho más dispuesto a creer. Podríamos hablar mucho más sobre este tema, pero me parece que lo dejo solo como una introducción al cuento Herbert Quain, porque ya tenemos muchas cosas que comentar adentro de él, ¿no? Y vamos a empezar. No fun. Entonces, como dijimos, es un relato ensayístico, es una reseña sobre un autor que en realidad no existe. Esto le da un montón de posibilidades, es como que da mayor ocasión para la fantasía, porque está envuelto en un halo de realidad, ¿no? Y esto lo vuelve especialmente interesante. En el caso de Menard, el hecho fantástico era la creación de un libro imposible y casi inconcebible para el lector. En el caso de Herbert Quain, me parece que la cosa es un poco diferente, porque lo que hace Borges, que también es algo típico de él, es la síntesis. Implica una postura
crítica que puede ser un poco impostada y que no importa realmente si tiene razón o no, pero es una postura frente a la novela de la cual Borges nos va a decir que él prefiere, digamos, a la síntesis. Quizás esto es algo que venga también de su etapa ultraísta, donde para él era importante, para ellos era importante quitar todo lo artificial y reducir a lo mínimo, a la mínima expresión. Entonces, ¿por qué utilizar 500 páginas para algo que es igual de efectivo o incluso más efectivo, reducido a unas pocas líneas? Si algo puede ser dicho en unas pocas líneas y funcionar igual que 500 páginas, entonces ¿por qué ejercer esa, digamos, esa vanidad de extenderlo tanto, ¿no? Por supuesto, esto le sale muy bien a él porque es un maestro de la miniatura, pero ridículamente se considera en algunos casos que Borges es un escritor menor porque no escribió una novela, porque es como decir, bueno, que alguien es un mal músico porque no escribió una sinfonía o una ópera, pero bueno, tenemos por ejemplo a Chopin, que es un experto miniaturista, podríamos decir, ¿no? Para dar un ejemplo. En el caso de Borges no hay dudas de que no es solamente uno de los mejores escritores del siglo XX, sino probablemente el más importante y el mejor, y su arte es un arte de miniatura. Crea miniaturas. Bueno, en este caso hay una especie de... El cuento consiste en una colección de miniaturas, una versión miniaturizada de la obra de un autor que él crea. Y al mismo tiempo, el tono paródico, que como había dicho, en relación a Pierre Menard puede parecer ausente, igualmente está un poco implícito, me parece, por la distancia que él está tomando, pero esa distancia le permite un poco parodiarse a sí mismo. De ahí que las referencias que él haga a su propia obra, por ejemplo, cuando dice que se inspiró en un relato de Herbert Quain para Las ruinas circulares, está un poco, parecería, digamos, que él está señalándose a sí mismo como uno de los tantos, digamos, que usaron o hasta abusaron de cierta moda literaria que podríamos llamar la novela experimental, que sería el tema de este cuento, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, podríamos decir que Borges utiliza la figura de Herbert Quain para condensar, en cierto sentido, sus opiniones sobre las modas literarias de su tiempo. Y esto en ese sentido también implica, me parece, un interesante antecedente del Aleph, que podría decirse es un cuento en donde está de manera muy central la definición del gusto literario, ¿no? de qué es la belleza o de qué es la belleza literaria y qué es el buen gusto literario. En este caso podríamos decir que de manera un poco más sutil y menos humorística, el cuento sobre Herbert Quain habla un poco sobre lo mismo y se enfoca en una moda literaria de su época que podríamos llamar la moda experimental o la novela experimental, que digamos no es exclusivamente vanguardista, tiene aspectos vanguardistas, hay grandes vanguardistas y grandes autores literarios de cuyo talento y cuya importancia nadie duda, como podrían ser Faulkner o Joyce, y lo más popular, el género más popular, un uso sensacionalista del experimental, libros que sin duda Borges había leído y seguramente había disfrutado, como estamos hablando por ejemplo de Agatha Christie o de Ellery Queen, ¿no? Con novelas que generan sensación por ciertas innovaciones formales, y en el medio algunos autores que están ahí, digamos, entre lo populesco y quizás un poco sensacionalista, pero también con algún atributo o valor literario. Hay un escritor que, desde mi punto de vista, es el que condensa más atributos que lo hacen comparable a Herbert Quain, que es Priestley, J.B. Priestley, que es un escritor, ¿no? Escribe cuentos, novelas y obras de teatro muy famosas. Pero entonces de todo esto vamos a ir hablando de a poco. Creo que un caso que podríamos comparar para poder entender esta moda literaria del momento, les puedo dar dos datos. Uno, cómo llega a lo popular con una obra que tiene un valor inmenso, es la influencia que tiene este género en Orson Welles. Y Orson Welles termina siendo El Ciudadano, pero también sus radionovelas dan cuenta de la enorme influencia de este género literario que podemos llamar la novela experimental, pero que no es solamente novelística. Digamos, la moda, pero sobre todo se enfoca en la novela. Y al mismo tiempo podemos hacer una comparación actual para entender cómo en algunos casos modas que vienen de la vanguardia artística llegan a los medios masivos, ¿no? Y podríamos pensar que es un fenómeno muy interesante y que empieza a pasar en ese momento, a fines del siglo XIX, con las novelas polifónicas
de Dickens, por ejemplo, y lo llamada Sensation Novel, es muy fuerte durante la primera etapa del siglo XX, llevado al mayor, digamos, a una zona muy experimental, como dije, creo que los mejores y más importantes autores que podrían considerarse narradores dentro de la literatura experimental son Faulkner y Joyce, por ahí con influencia de Henry James, que fue quizás el pionero de la novela experimental con sus últimas novelas. En Latinoamérica es muy importante la influencia de la novela experimental. Por ejemplo, podemos pensar en Alejo Carpentier o en García Márquez, ¿no? Cuya primera novela está casi calcada del Sonido y la Furia de William Faulkner y que usa múltiples puntos de vista, etc., ¿no? Para poder entender con ejemplos más actuales, podemos pensar en la sensación que generó Lost, la serie Lost, ¿no? El fiasco de Lost, que me parece que toma como modelo esta idea de múltiples voces, como herramientas pseudo experimentales, llevadas a un campo completamente popular sin una mirada realmente madura del uso de este tipo de formalismos. Eso va por cuenta mía, me parece que fue muy mal ejecutada, digamos, esa idea. Pero sin duda tuvo una intención experimental. Podemos pensar en la película Sexto Sentido, que también, si bien es completamente mainstream, tiene ese elemento de la sorpresa final. Entonces, ya ven cómo a partir del siglo XX, quizás final del siglo XIX, pero sobre todo a partir del siglo XX, empieza a aparecer esta moda de la novela experimental, ¿no? De experimentación vanguardista, digamos, de narrativa. Por supuesto hay antecedentes mucho antes, ¿no? Pero no me quiero extender con eso. Entonces, teniendo esto en cuenta, pensemos esto. Es una forma en la que Borges al mismo tiempo se distancia de la moda literaria de su época, no cae en la mera repetición de un cliché, pero al mismo tiempo sí se ríe un poco de su propio uso de esas modas literarias, porque hay un montón de cosas de Herbert Quain con las cuales me parece que Borges se puede llegar a identificar, o porque podemos identificar a Borges, y al mismo tiempo es como una forma elegante de usar las fórmulas experimentales. Siempre Borges está tratando de sintetizar o de armonizar tensiones contrapuestas, como podría ser las modas literarias o las demandas académicas, el gusto literario de su época versus su propia opinión, su propia, digamos, posición sobre el valor literario, ¿no? Como recuerdo siempre o casi siempre, Borges es una persona con una opinión muy fuerte, un tipo muy formado y con ideas muy claras, ¿no? Sean equivocadas o no, él estaba convencido y había leído muchísimo y tenía mucho sostén su propia opinión sobre la literatura. Entonces siempre él parte de una mirada con mucha claridad y mucha madurez sobre el ámbito literario, ¿no? Sobre todo en las obras de mayor madurez de la década del 30 para adelante. Entonces, empieza diciendo que el Times le depara apenas media columna. Me parece que lo que está indicando acá, después también habla del Spectator, que es otro diario, digamos, unas revistas, digamos, o en las, ¿cómo se llama? En las necrológicas, hablan de la obra de Quain y le dan un lugar un poco menor. Entonces ya sabemos que, por un lado, estamos hablando de un autor que no goza del éxito popular, pero que sí es conocido, es decir, es alguien que está ahí, pero que no es considerado el gran autor, ¿no? Esto me parece también un ejemplo más de esta hiperrealidad de Borges, ¿no? De siempre citar y referir relaciones de lo fantástico con la realidad. Y bueno, esta comparación con Agatha Christie nos está indicando un poco esta idea de que Herbert Quain puede referir más a una moda literaria que a un autor específico, ¿no? Y que esto es un poco el juego de Borges en este cuento, ¿no? Entonces, hay una forma de desdén de Herbert Quain hacia sí mismo que en cierto sentido lo ennoblece. Yo creo que hay algo acá también, es algo muy típico de Borges, cuando dice, por ejemplo, que él decía de sí mismo, Quain, que no pertenecía al arte, sino a la mera historia del arte. Y en esto me parece interesante la comparación con el Aleph, ¿no? Cuando en el Aleph se habla de literatura, ¿no? Entonces, literatura sería la ambición de los mediocres, prácticamente, ¿no? Porque la literatura no se busca, es como que se llega a ella
casi sin darse cuenta, sin estar buscando específicamente eso. Uno no está queriendo entrar a la historia del arte, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, uno podría pensar que esta moda literaria de la experimentación, ¿no?, que se puso de moda en la época y que rápidamente se volvió un poco un cliché literario, busca, en cierto sentido, como un aspecto crítico de Borges hacia las vanguardias. No se olviden de que Borges atravesó una de las vanguardias, o sea, formó parte del ultraísmo, parte importante del ultraísmo, ya que podría ser, trajo el ultraísmo a Argentina también, se formó, digamos, en su juventud con el ultraísmo, y esto es una toma de distancia y de mayor madurez, una muestra de mayor madurez en relación a eso, y entonces, forma crítica hacia la vanguardia, ¿no? Eso es lo interesante de Borges, estas tensiones que siempre hay, ¿no?, entre lo vanguardista y lo clásico o lo tradicionalista, y la forma en que él amiga las dos cosas, ¿no? Porque Borges va a tener características vanguardistas y características tradicionalistas. Ahora, cuando habla de la mera historia del arte, está hablando de más bien del imperio de la opinión periodística, ¿no? De esta especie de el buen gusto en tanto que algo prefabricado o degradado, ¿no? Ya empieza a entenderse una idea de lo kitsch, me parece, a partir de Borges, sobre todo en las definiciones que da en el Aleph, ¿no? Y que por eso digo que es un texto que hay que leer en comparación con, ¿no?, Herbert Quain con el Aleph. También le parecía que el hecho estético no puede prescindir de algún tipo de asombro. Sigue para mí caracterizando un tipo de literatura, la literatura novelística experimental, ¿no? Ignoro si su vaga teoría es justificable, dice Borges. Es decir, no me importa saber si tiene razón o no. Lo que sé es que no era tan buen autor. O sea, no es que no era tan buen autor, sino lo que quiere decir Borges, dice, sé que sus libros anhelan demasiado el asombro. Es decir, se pasó. Por ahí está bueno lo que piensa, pero lo que hace, la forma en que lo ejecuta, tiene defectos. Hay un defecto, más que defecto sería exceso, ¿no? Entonces es una especie de crítica que también puede parecer una autocrítica, ¿no? Siempre entendamos esto, cuando se está riendo, y en el Aleph también pasa, cuando se está riéndose de cosas que en cierto sentido también lo atraviesan a él. En el Aleph, por ejemplo, este gran poema que quiere hacer Daneri, les recomiendo que vean el video del Aleph si no entienden esto que estoy diciendo. El video que quiere hacer Daneri, el poema que quiere hacer Daneri tiene un nivel de muy pretencioso, digamos, ¿no? Y creo que Borges, en cierto sentido, más allá de que está, digamos, riéndose de un tipo de escritor que probablemente fuera contemporáneo a él, también se está riendo de su inmadurez. En su época inmadura es muy probable que él haya caído en cosas parecidas, no tan extremas probablemente, pero sí parecidas a las de Daneri o a las de Herbert Quain, ¿no? Entonces, cuando empieza a hablar de su primera novela, la primera novela de Herbert Quain, dice que en realidad el poco éxito que tuvo se lo atribuye, el que hace la reseña, podemos decirle Borges, digamos, que es un Borges más bien ficcional, ¿no?, interno al cuento, se lo adjudica a que al mismo tiempo salió a la venta una novela que se llama Siamese Twin Mystery, que es una novela de Ellery Queen. No me voy a poner a hablar de Ellery Queen, pero digamos que es una novela que apunta al asombro, busca asombrar continuamente. Hay muchos casos de películas de este estilo. Por ejemplo, hay una película que se llama Criaturas Salvajes, no sé si la vieron, que constantemente, entre acto y acto, 7 veces te va asombrando por las novedades que va inaugurando, ¿no? Este que creía que era bueno era malo, etc. La serie 24, por ejemplo, o la serie Lost, constantemente estaban abusando de esto, ¿no? 24 funciona bastante bien, me parece, pero tiene este tema, ¿no?, de la sorpresa constante para tratar de agarrar. Esto también depende mucho de la literatura serial, me parece, y también de la radionovela, que como es serializada, necesita el cliffhanger, ¿no?, constantemente estar sorprendiendo para poder, digamos, mantener a la audiencia, ¿no? Y eso obviamente, la radio influye sobre la literatura, ¿no?, también. No solo la radio, pero entre otras cosas. Ahora, esta primera novela de Quain se llama El Dios del Laberinto, God of Labyrinth. El nombre es gracioso porque, digamos, cuando Borges escribe este cuento, el atributo borgiano no existía.
pero parece una parodia, como el cliché de Borges, ¿no? El dios del laberinto, ¿no? Una novela por Jorge Luis Borges. Parece que un mal imitador de Borges. Entonces es como que hay algo de que se está riendo de sus propios... de su propia iconografía, pero incluso antes de haberse establecido como iconografía, digamos. Eso es gracioso, ¿no? Entonces, pero lo que caracteriza a esta novela, nos dice Borges, es que el final hace repensar la solución. El lector, dice Borges, se vuelve más perspicaz que el detective. Hay una novela de Agatha Christie, no me acuerdo en este caso cuál era, digamos, pero en la cual después de toda la novela el narrador nos dice que él fue el asesino y nos dice deberían haberse dado cuenta y nos cuenta por qué nos deberíamos haber dado cuenta que él era el asesino y cómo omitió. También hablando de sensation novel, que es un tipo de novela sensacionalista del fin del siglo XIX, podemos pensar en La piedra lunar o La mujer de blanco de Wilkie Collins, ¿no? Es un novelista también de la época de las grandes series literarias, ¿no? De que se leía literatura serial semana a semana y causó mucha sensación, digamos, La piedra lunar, que también contenía, bueno, no les quiero arruinar el final porque creo que sí vale la pena leer ese libro, ¿no? De hecho, forma parte de la biblioteca personal de Jorge Luis Borges, o sea, que Borges prologa y recomienda ese libro, así que no se los voy a arruinar. Pero está esta idea de la sorpresa constante como parte de este artilugio literario, ¿no? Que en cierto sentido puede parecer un poco falso. La segunda novela, llamada April March, es una novela que ya se vuelve un poco más extrema en su aspecto experimental. Podríamos pensar que lo podríamos comparar con Rayuela. La novela Rayuela fue escrita años después, muchos años después, décadas después, pero dice, novela regresiva ramificada. Acá creo que hay una especie de... la idea de exceso, ¿no? de pecar por exceso, me parece presente en la postura borgiana de tratar de disminuir, de evitar el exceso, justamente. Y entonces es como que la risa un poquito velada en relación a esta obra, esta novela fabulosa, April March, es esta idea del exceso, de ramificada y regresiva. Regresiva significa que el tiempo, en vez de correr de adelante para atrás, corre de atrás para adelante. Por eso el cuento, el nombre April March significa abril-marzo. Es decir, en vez de marzo-abril, porque marzo viene antes, abril después, es como que abril viene antes que marzo. Entonces el tiempo corre hacia atrás. Por un lado eso, y ramificada, porque, o sea, es como, para mí, Borges se está matando de risa cuando hace esto. Es como un chiste de ya el extremo de lo experimental, poner algo que va de atrás para adelante y que tiene muchas ramificaciones. ¿Qué son las ramificaciones? En realidad es como que vos tenés un evento y después el evento que le sigue tenés para la opción 3 opciones, ¿no? Y de cada una de esas 3 opciones hay 3 opciones más. Podríamos pensarlo, aunque no es exactamente esto, como el elige tu propia aventura, ¿no? Que es plenamente popular, ¿no? Como una novela infantil, novelas infantiles interactivas, ¿no? La interactividad de la novela implica que uno se hace como varias historias, ¿no? En combinación con los distintos episodios que aparte van de atrás para adelante. O sea, imagínense leer ese tipo de novela y tratar de armar algo, ¿no? Lo gracioso es la seriedad con la que lo trata. En este caso, me parece que el aspecto humorístico está en el hecho de que Borges asume una seriedad absoluta cuando está describiendo esto, que es gracioso. Al mismo tiempo, digamos que uno le tiene un cariño inmenso a este Herbert Wayne. Hay una calidez, un gusto y un cariño por alguien que hace eso, ¿no? De la misma manera que uno puede tenerle cariño a los autores de Ellery Queen o a Agatha Christie, ¿no? A autores de obras que son por ahí consideradas menores dentro de la literatura, pero que uno no quiere, que uno no les pierde cariño por eso, ¿no? Obviamente. Y aparte está esta ambición que es menos grotesca que en el caso de Carlos Argentino Daneri, que ya directamente como que se nota que Borges lo odia directamente a Daneri, ¿no? Quién sabe en quién estaba pensando, ¿no? Cuando creó a Daneri. Ahora, el modelo para mí de esta novela, April March, que cuando habla sobre el nombre, dice que es un calembur
como un malo, digamos, como no muy elaborado. Y calembour significa estas como juegos de palabras, ¿no? Él usa la misma frase, digamos, él habla de Finnegan's Wake en términos parecidos. O sea que ahí podría ser de alguna manera una referencia también a Joyce y a esta idea de que Joyce tiene un componente fallido. La literatura joyciana no fallida, pero muy ambiciosa e incapaz de concretar aquello que ambiciona. Entonces es como una gran derrota, pero también al mismo tiempo la grandeza está en esa derrota también. Podríamos pensar en eso, que está de ahí. Bueno, cuando las referencias que da en relación a April March es Dunne, que es un filósofo que habla del tiempo. De hecho, Borges tiene un ensayo sobre eso. En algún momento voy a hablar de ese ensayo. Y también El mundo invertido de Bradley. La referencia a Bradley es rara porque habla de un año, 1897, que es errado y después pone una nota al pie, como en broma. Yo creo que la nota al pie la haber puesto a posteriori y el error por ahí fue genuino, pero no estoy seguro. Si alguien lo sabe, pueden dejarlo en los comentarios. En todo caso, si yo lo averiguo, se los dejo en el comentario, así que lean el comentario. Pero para mí, sin lugar a dudas, acá está haciendo referencia directa a Priestley, Time and the Conways, en el cual ahí es como que tiene 3 momentos. Es interesante esta obra, una obra de teatro, ¿no? de Time and the Conways, El tiempo y los Conway, en el cual se muestra primero un día de una familia donde hay una situación de mucha felicidad. En el acto 2 vamos al futuro y vemos cómo las ambiciones, las esperanzas de esa familia terminaron en la nada. Y en el acto 3 volvemos al acto 1, en ese estado digamos, de jolgorio y de felicidad, que ahora se vuelve insoportable porque nosotros ya sabemos cómo terminó todo eso. Entonces como que la relatividad del hecho por el hecho de haber saltado de pasado a presente. Esto también hay una fórmula parecida en El sonido y la furia de Faulkner, en donde también va saltando de tiempo. Y podemos pensar también una novela experimental de este estilo, podría ser Rosaura a las 10, podría ser, en donde vamos teniendo el testimonio de diferentes personajes donde se va clarificando la historia, ¿no? La hojarasca, la primera novela de García Márquez que hablé, también tiene un poco ese elemento, ¿no? Entonces está hablando de un espíritu de época, obviamente, ¿no? Entonces, y una cosa que dice es: todo lo sacrifica a un rigor simétrico. Habla de una crítica que hace Schopenhauer a Kant, como diciendo, fuerza la realidad porque quiere que sea hermosamente simétrica, porque le resulta más importante o más interesante que todo se encierre dentro de las fórmulas simétricas, y entonces eso le impide una relación más directa con la realidad, ¿no? Obviamente la crítica de Schopenhauer a Kant es una crítica fuerte, dada la importancia de Kant como filósofo, ¿no? y de Schopenhauer también. En el caso digamos, es claro que en el caso de Herbert Quine es como está diciendo que no puso lo más importante por delante, sino que la necesidad o las ganas de asombrar, que son la característica principal de esta moda literaria que viene después de las vanguardias, ¿no? Como inspirada en vanguardias artísticas, que prima más que el verdadero afán literario, que es, digamos, lo que Borges consideraría que es lo que está bien en literatura, ¿no? Y entonces lo interesante acá es que él no define exactamente lo que es, sino que define lo que no quiere, digamos. Es una especie de definición por la negativa, ¿no? Como una especie de burla o distancia de lo que no está tan bueno, que es parte de una moda literaria que es actual, pero sin definir exactamente qué es lo que él, o precisar mejor, qué es lo que sí considera que está bien, ¿no? Es decir, no hay una poética establecida de manera sistemática. Está más bien dispersa la poética borgiana, ¿no? Entre todos sus escritos, pero eso no significa que no sea coherente y que no sea consistente, ¿no? Por otro lado, esta idea de las ramificaciones de la historia también parece una referencia o un anticipo de El jardín de los senderos que se bifurcan, que es un cuento que vamos a hablar dentro de poco, ¿no? Pero me lo reservo para ese momento, y ahí voy a hacerle por ahí un paralelismo, pero bueno, les invito a que lean ese cuento y si lo leen se van a dar cuenta a qué me refiero. Y por otro lado, hay un componente también
digamos, esto lo asocio mucho a la crítica o al análisis que hace Deleuze sobre la obra borgiana, cuando señala que Borges es leibniziano y le da mucha importancia al pensamiento de Leibniz en la obra de Borges, pero voy a hablar de eso en otra ocasión.